Hoy en Radio Resultados. Hay 10 mineros atrapados por derrumbe en mina de carbón en Sabinas, Coahuila. El presidente López Obrador ve complicado que legisladores le aprueben las reformas constitucionales que faltan a su gobierno. Informa el SAT que el número de declaraciones anuales creció 2.1% en este año. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Les saluda Luis Ángel Marín. Ya estamos listos para informarle, así que quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Alrededor de las 13:35 horas de este miércoles, se registró el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. El accidente ocasionó la inundación de un socavón, dejando a 15 mineros atrapados. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó en la conferencia de prensa de este jueves que son 10 los mineros que siguen atrapados. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. 2 de ellos ya fueron dados de alta. Andrés Manuel López Obrador externó su deseo de que los mineros fueran rescatados y envió su solidaridad a los familiares. Y lo que deseo con toda mi alma es que rescatemos a los mineros. Mandarle un abrazo a los familiares. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con nosotros. No están solos. Debido a las recientes negativas que han mostrado los partidos de oposición en el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador consideró difícil que se aprueben el resto de las reformas constitucionales de su gobierno, incluida la reforma electoral. Por hacer reformas, vamos a decir, estratégicas a la Constitución. Y ya lo logramos. Nos faltan 2 o 3 que van a estar ya muy complicadas de aprobación. No van a ser fácil de ser aprobadas porque ya se cerraron. Ya hay esta huelga, una moratoria, huelga, y para una reforma constitucional se requiere 2/3 partes. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró este jueves que ya hay avances en la investigación por el asesinato del periodista Ernesto Méndez, ocurrido en San Luis de la Paz, Guanajuato. Ya hay avances en la investigación. Ernesto Méndez Pérez, además de su actividad periodística, también participaba en la feria del municipio de San Luis de la Paz como apoyo durante varios años, pero para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Ante las recientes tensiones entre China y Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, el presidente López Obrador propuso que las naciones en el mundo acuerden una tregua de 5 años. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos 5 años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se debe analizar nuevamente si existieron actos anticipados de campaña y precampaña por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su participación en los actos proselitistas para gobernadores de las pasadas elecciones del 5 de junio. El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, acusó a la jerarquía eclesiástica de querer incendiar el país. En entrevista con el periódico El Universal, declaró que desde que López Obrador ganó la presidencia, hubo un rechazo de un importante sector de la jerarquía católica. Ante estas declaraciones, Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que desde hace tiempo el país ya está incendiado por la violencia, con toda la criminalidad sin control, situación que en el actual gobierno se ha agudizado.
Los magistrados de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron ordenar al Senado y a su Junta de Coordinación Política que para el próximo receso del Congreso de la Unión propongan a las senadurías que integrarán la comisión permanente con base en el principio de máxima representación efectiva. Esto a raíz de una queja presentada por senadores del PRD que impugnaron el acuerdo del 27 de abril pasado, por el cual se dejó fuera a integrantes de este partido en dicha comisión. Economía. El Servicio de Administración Tributaria SAT informó este miércoles que el número de declaraciones anuales y complementarias se incrementó en 2.1% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo de 2021. Volkswagen de México presentó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sus proyectos de inversión en nuevas instalaciones y medios de producción que posicionarán a la armadora alemana instalada en la entidad como una de las más modernas del consorcio automotriz europeo. El gobernador Miguel Barbosa se congratuló con el anuncio y dijo que Puebla no se explica sin Volkswagen, y añadió que con estos proyectos la empresa ofrecerá estabilidad de empleo a más de 11,000 personas que laboran en la planta ubicada en Puebla. Por su parte, la secretaria de Economía Estatal, Olivia Salomón, señaló que esta inversión se consolida gracias a las condiciones que ofrece el estado de Puebla. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes para los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Además, vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras durante este jueves en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ciudad de México. Y ante los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la existencia de un cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, el presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide, y el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roerich, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. Andrés Ataide calificó de persecución política los señalamientos del gobierno federal y del gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos claramente frente a un caso de persecución política del gobierno a la oposición que ya les ganó y que les volverá a ganar. Por su parte, el diputado Christian von Roerich exigió que no se utilice el poder para beneficio político. Condenamos y le exigimos al gobierno de la ciudad, a la jefa de gobierno ya y a la fiscalía que no utilice el poder y los recursos del gobierno para prejuzgar, para hacer el papel del Ministerio Público de la Fiscalía o en su caso del Tribunal Superior de Justicia. Eso es utilizar la justicia para su beneficio político. Información de los estados. El periodista Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, fue asesinado la noche de este miércoles en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se atribuye a un grupo armado que irrumpió en un bar, propiedad de la familia del periodista. De acuerdo con el gobernador Diego Sinue, el ataque dejó un saldo de 3 personas muertas, entre ellas el comunicador. A través de un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano confirmó el hallazgo con vida de José López, papá de Yoagui, niño de la canción Movimiento Naranja. El juez de control de la Sala de Juicios Orales de Veracruz imputó a Yesenia Ivonne N. por el delito de homicidio doloso calificado en contra de 7 personas que eran sus hermanos, padres y sobrino, ocurridos el pasado 3 de julio en el municipio de Boca del Río. El juez determinó dar prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso en su contra. Yesenia Ivonne N. fue detenida en el estado de Durango. Internacional. China inició este jueves una serie de ejercicios militares aéreos y navales a gran escala alrededor de Taiwán, una demostración de fuerza tras la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los ejercicios incluyeron fuego real en el mar que rodea a Taiwán, informó la televisión estatal china. El Papa Francisco ha designado asistente sanitario personal a un enfermero del Vaticano que dijo le salvó la vida. El Vaticano anunció el nombramiento de Massimiliano Strapetti, coordinador de enfermería del Departamento de Salud del Vaticano, que diagnosticó al Papa con precisión un problema intestinal por el cual fue hospitalizado durante 10 días en julio de 2021. El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, presentó a través de Twitter su renuncia al cargo, alegando razones personales, convirtiéndose en el cuarto primer ministro en dejar el cargo en el último año, en momentos en que el gobierno peruano transita por una tormenta política debido a investigaciones fiscales de presunta corrupción en el entorno del poder. Tecnología.
Y a menos de un año de haber salido al mercado Windows 11, se rumora la llegada del nuevo Windows 12. Microsoft ha expresado de manera oficial que pretende cambiar los ciclos de actualización de sus sistemas operativos, por lo que no habrá una nueva renovación para Windows 11. Espectáculos. El servicio de streaming HBO Max generó incertidumbre a sus suscriptores luego de la desaparición de 6 películas exclusivas en los últimos días, entre ellas Las Brujas, remake publicado en 2020, protagonizado por la actriz Anne Hathaway, y otras 5 más. Hasta la noche de este miércoles, HBO no había emitido un comunicado sobre el retiro de las películas de su plataforma, pero se rumora una posible ruptura con Warner Bros. E incluso la desaparición del servicio de streaming. Deportes. Este miércoles se jugaron en el SoFi Stadium en California 2 partidos de la Leagues Cup. En el primer encuentro, las Chivas de Guadalajara perdieron contra el LA Galaxy 2-0, mientras que el América ganó en penales al LAFC 6-5, después de empatar a 0 en el tiempo reglamentario. El entrenador de los Bravos de Juárez, Hernán Cristante, agredió al auxiliar técnico del equipo San Luis, Gustavo da Silva Leal, esto en el partido adelantado de la jornada 17 entre Juárez y Atlético San Luis. Cristante perdió el control y agarró del cuello al auxiliar técnico. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Informó para ustedes Luis Ángel Marín.